digamos que para efectos prácticos, dentro de lo que yo les pasé, quiero que ustedes tengan claro que hay unas articulaciones que son, digamos, a nivel estructural y funcional. Eso debe estar claro, muchachos. Eso debe estar claro. ¿Jair se acuerda cuáles son las funcionales y cuáles son las estructurales? No, profe, Pero eso lo hablábamos, Jair, ¿te acuerdas? Y eso está en el material de pero, estudio. pero más o menos cuando hablábamos sobre qué, profe, para, pues, para acordarme un poquitico. Lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de un tipo de articulación y, por ejemplo, hablamos de articulación bisagra, ¿cierto? Es una articulación que, digamos, es uniaxial, o sea, tiene un movimiento que es flexión o extensión, ¿cierto? Pero cuando hablamos de articulación como es, digamos, la glenohumeral, o sea, el hombro, glenohumeral, es una articulación que es triaxial o multiaxial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace varios movimientos, ¿sí? O sea, hace flexión, hace extensión, hace aducción, hace abducción, incluso rotación interna, rotación externa y circunducción, ¿cierto? Entonces, por eso el concepto debe estar claro. Y no es un tema, o sea, es un tema de repaso, muchachos. Es un tema de repaso, es un tema de estudio, para que ustedes tengan, digamos, una mayor fluidez en la conversación anatómica. Porque si usted no repasan los documentos y no profundizan, pues van a quedar los vacíos. Yo les decía que es bueno que ustedes diariamente, es un tema diario, estudien media hora, 40 minutos, media horita. Cojan y repasen los contenidos, los exámenes repásenlos y lo que no pueden responder otra vez, revísenlo, para que esos quiz sean un material de apoyo también. Porque es que el quiz no queda solamente en lo presenté y saqué uno o saqué cuatro o saqué cinco. Lo presenté, pero entonces de eso que me estuve cuestionando, no entendí o no conozco o no me acuerdo de ciertos conceptos. Esos conceptos hay que revisarlos y hay que apropiarlos. O sea, apropiarlos que usted ya los tenga como suyos y que usted pueda muy fácilmente digerir pues todos esos conocimientos. El tema de anatomía es un tema, pues si no es de memoria, sí tiene que ver con mucho con digamos, la experiencia de conceptos, ¿sí? Y aprendizajes significativos. Porque si, por ejemplo, yo hablo sobre la flexión y hablo sobre un músculo que es el sartorio, entonces yo lo que hago es revisar el sartorio de dónde a dónde va. Y sé que en esa orientación, por ejemplo, el sartorio no tiene un solo movimiento, tiene varios movimientos, ¿cierto? Tiene la flexión de la cadera, tiene inclusive extensión de la rodilla o con ayuda de eso, abducción, inclusive rotación, ¿cierto? Entonces había que revisar, por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué tipo de músculo es el sartorio, ustedes dirían que es un músculo biarticular. Y ya es de biarticular porque pasa por dos articulaciones. Por la articulación de la cadera, ¿sí? Porque se origina obviamente en el crest ilíaca anterior superior y pasa también por la articulación de la rodilla. Entonces, digamos que eso es importante. A mí que me interesa ahorita, muchachos. Yo ahorita lo que quiero es que revisemos porque ya vamos a entrar digamos, a los miembros inferiores y superiores, y eso es un gran campo de conocimiento, es vasto, porque son muchos músculos, que tienen diferentes funciones, tienen diferentes características. Y lo que quiero hoy es que revisemos una gran cantidad, bueno, si no es una gran cantidad, por lo menos que sea una cantidad de músculos, que podamos ver dónde se origina, dónde se inserta, cuál es el movimiento, ¿sí? Para eso tengo una herramienta buena, que es la herramienta de la APOR, que es digamos, un esqueleto y podemos revisar tanto el músculo
que lo denota un color importante, como los movimientos que hacen. O sea que digamos que esa herramienta es muy visual. Por eso lo utilizo mucho, porque tendríamos nosotros que coger un esqueleto y palparlo y tocarlo para que esa experiencia se nos quedara. Si yo cojo un hueso y miro la rugosidad, digo, ah, mira cómo está la rugosidad, el simple hecho de tocar y de ver y de hablar sobre ese concepto, lo reafirma en mi cerebro, ¿sí? Como no tenemos esa posibilidad, sí podemos tratarlo y hacerlo visual. O sea, que desde la herramienta que tengo anatómica podamos profundizar. Bueno, entonces, bueno, son las 3, las 9:33. Iniciamos ya la sesión como tal. Saludo a Carlos, a Marvin, a todos, para que nos comprometamos con ese proceso y agradezco pues de su puntualidad, su esfuerzo. Ayer era la reunión virtual realmente programada por la institución. Harold me había escrito que si había pues una excepción, pues la verdad en la institución tiene unos parámetros, pero le escribí a Jason y él me respondió de una forma muy interesante, muy jocosa. Me dijo, Boris, hoy quedan prohibidas las reuniones, hoy es el partido de Colombia. Y pues ante el director diga eso, pues bueno, listo, entonces no se hizo la reunión ayer y se planteó para hoy. Sí, ayer, ese día creo que, no sé si lo hablé con Harold o me confundí con otro grupo, con tanta información, pero estaba planteada para hoy. Bueno, por eso y vamos a aprovechar mucho el tiempo para que podamos, digamos, apropiarnos de los conceptos. Bueno, digamos que nosotros hicimos un trabajo, vamos a hacer un trabajo que es el dibujo, dibuja mi cuerpo, ¿cierto? Eso, si no recuerdo, porque estoy confundido con tantos cursos, eso se debe desarrollar y creo que se establece para este sábado, ¿cierto? Si no estoy mal. Ustedes realizaron la guía de estudio, ¿cierto? Tienen claro que hay que hacer un dibujo, que debe haber una creatividad del dibujo. En los otros cursos, yo soy muy exigente, muchachos, y hay unos dibujos que no merecen la nota que se quiere, o sea, debe ser un dibujo muy creativo, pues, para sacar un 5. Yo les decía a los otros cursos, porque las notas no han sido altas, la verdad, que la nota que sacó, que yo recuerdo, que mereció un 5, con agrado, pues, y que es en el curso de ustedes, y que el trabajo que muy bueno fue el que hizo Ayala, un trabajo dedicado, bueno, me parece que muy interesante, y ahí sí expreso manualmente la anatomía, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Se hablaba en esa reunión que Ayala había pagado para que se lo hicieran. Pues yo le decía que con todo respeto creía que no era así, que él lo había desarrollado, pero la discusión se tornó en razón a que a veces no asumimos nuestros errores, o sea, a veces no asumimos que nos falta compromiso y que debemos de profundizar mucho más y estudiar mucho más para poder acceder a lo que queramos, que es una nota, eh, digamos, buena, pero yo no podría de cariño regalar notas si no es merecida. Entonces, eh, se presentó, digamos, ahí una controversia, porque no fue discusión, una controversia referente a eso, quería dejarlo claro acá, ¿no? Quiero que ustedes hagan un muy buen trabajo del dibujo. El dibujo tiene varios aspectos que hay que revisar, ¿no? La creatividad del dibujo, ¿sí? Que muestre las articulaciones, que muestren los huesos, principales huesos, los músculos, porque a veces el dibujo no dice nada, el dibujo es poco expresivo, y es que sea muy expresivo. Y en razón de la creatividad, a los huesos, a los músculos, articulaciones, y a que se indique cada uno de esos huesos más importantes o articulaciones o músculos, pues se dará la nota, ¿sí? O sea, que usted tiene el espacio para poder trabajar en ese sentido. Bueno, yéndonos ya, digamos, al tema que vamos a revisar, les voy a compartir, digamos, el programa de anatomía. Ok, ya aquí ustedes lo tienen, aquí tienen ya el programa de anatomía. Bueno, el tema óseo no lo vamos a ver. Eh, Me interesa sobremanera.
digamos que repasar brevemente, el húmero, por ejemplo, tiene su cabeza del húmero y aquí está, digamos, la epitroclea. Y aquí hay digamos, un espacio de la carrera bicipital, ¿no? Donde ahí, digamos, pasa el músculo bíceps femoral, bíceps braquial, perdón. Ese músculo bíceps braquial tiene dos cabezas. A ver si nos mostramos acá. Tenemos que cargue el sistema. Y lo que quiero denotar con esta, es que ustedes deben entender el tema de la parte muscular o del segmento muscular en los mismos planos. ¿Por qué les digo? Porque los músculos que se quedan en la parte anterior del brazo van a hacer flexión del codo. Los músculos que quedan en la parte posterior del brazo van a hacer extensión del codo, ¿cierto? Y eso es importante que ustedes tengan y que caractericen la anatomía por, digamos, por regiones. Porque, por ejemplo, habrá músculos en la parte anterior del muslo, ¿sí? Que hacen flexión de la cadera y que hacen extensión de la rodilla. Y miren que hablamos de flexión y extensión, ¿sí? Siendo que los dos están en la parte anterior, pero tienen, digamos, movimientos distintos en razón a la misma biomecánica. Pero para poder diferenciar lo que es una flexión y extensión, de ese hay concepto claro de lo que es una flexión y de lo que es una extensión. Pregunto, ¿tienen claro lo que es una flexión y lo que es una extensión? Carlos, por ejemplo, ¿tiene claro ese tema? ¿Sí? Sí, te escucha muy poco. Carlos, ¿qué es una flexión? Bueno, Carlos, si el concepto no está lejano de lo que queremos, debemos de tener un concepto mucho más nutrido. Y hablemos en estos términos, muchachos. Flexión es la disminución del arco de movilidad articular, ¿sí? O la disminución del ángulo, ¿sí? Y hablamos de extensión cuando hay un aumento del ángulo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, podemos entender que cuando yo hago una flexión del codo, ¿qué hace? Lo que se hace es acercarse dos segmentos, ¿sí? Lo que es el segmento del húmero y del radio del cúbito, y disminuye su ángulo, ¿sí? Hay una flexión. Cuando hablamos de esos mismos segmentos, que es el húmero y que es el radio del cúbito, y hablamos de una extensión, pues se aumenta el ángulo de esa articulación. Entonces, definamos flexión y extensión en esos términos, ¿sí? Porque, pues, si no está mal lo que me dice Carlos, porque es, digamos, es una expresión también muy popular, ustedes deben tener claridad, digamos, de ese concepto. Entonces, flexión cuando hay una disminución del ángulo de la articulación y extensión cuando hay un aumento del ángulo de la articulación. ¿Sí soy claro con el concepto, muchachos? ¿Sí está aprendido, está claro el concepto? ¿Sí? Perfecto. Mire que sería, si yo hiciera un quiz, y le digo, defina el significado de flexión. Ustedes muy rápidamente pueden definirlo. Disminución del ángulo articular. Es así de práctico y sencillo, ¿no? Y lo hablamos en términos anatómicos y en términos técnicos. Bueno, sería eso como es muy importante.
hay que también tener presente, muchachos, que hay diferentes músculos en razón a, a su longitud, ¿sí? A su proyección. Hay músculos que son monoarticulares y estos que son biarticulares, ¿sí? O poliarticulares incluso, cuando hay varias articulaciones. Entonces, eso es de vital importancia para poder entender cómo se puede potencializar los músculos. El gastronemio, por ejemplo, el gastronemio sería un músculo, en razón a lo que hemos hablado, Jair, ¿será un músculo qué? Sería biarticular, profe, Biarticular. ¿Por qué? pero pues entonces ahí vendría siendo por de pronto la dirección a la que, desde donde sale las articulaciones que de alguna manera él sobrepasa o ahí como sería, profe. Estás bien, digamos, en la noción del conocimiento, pero tiene que estar claro. O sea, monoarticular es una articulación. O sea, el músculo pasa por una articulación. Biarticular, el músculo pasa por dos articulaciones. O sea que el gastronemio es un músculo biarticular, porque se origina en los cóndilos femorales, o sea, por encima de la rodilla, y va a dar al talón. Entonces coge la articulación de la rodilla, ¿sí? Y la articulación también del tobillo. Entonces ahí sería un músculo biarticular, ¿sí? Entonces eso es importante conocerlo y definirlo en ese sentido. Mono pasa una articulación, eh, biarticular pasa dos articulaciones. Porque si hablamos también de músculo sóleo, el sóleo sería ¿qué? ¿Qué sería el sóleo? ¿Qué tipo de músculo en razón de lo que hemos hablado? Solo entonces sería monoarticular, Monoarticular, ¿cierto? ¿Por qué? porque pasa solamente por la articulación del tobillo. Claro, total, totalmente cierto. Pero entonces pasa por la articulación del tobillo. Ampliemos ese concepto, Jair, ¿sí? Porque ¿de dónde a dónde va ese músculo? Porque solamente sale desde el... De la fíbula y parte de la tibia y llega al calcáneo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, digamos que eso había que revisarlo y eso es lo que queremos que hagamos hoy. Yo les pido excusas, no sé por qué el programa sí que se me ha bloqueado, no sé, bueno, aquí ya no, voy a buscar no me permite, aquí está como, no sé, bloqueado y quería aquí mostrarles los músculos. Vamos a ver si me permite acá un momentito. Vamos a ver. Vamos a salida. Bueno, voy a intentar abrirlo acá otra vez, muchachos. Listo, voy a verlo acá otra vez. Muy bien. Entonces, digamos que estarán claros ya los conceptos de monoarticular y poliarticular. Insisto, para que no podamos entender nosotros el tema de la biomecánica, usted debe tener clarito, clarito y muy claro todo el tema de articulaciones, ¿ok? Repito, eso está en el material de estudio de los encuentros presenciales, por favor, léanlo detenidamente para que no tengan, digamos, ningún tipo de duda al respecto. Bueno, aquí otra vez volví a abrir el programa que se me había bloqueado y otra vez voy a ponérselo. ¿Listo? ¿Ahí pueden verlo? Sí. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo ven? Ok.
Bueno, vamos a ver, así vamos a ver acá los músculos. Bueno, hay unos problemas técnicos con ese programa. Bueno, mientras que me carga, vamos, digamos, hablando aquí sobre otros músculos que podemos ver. Ustedes pueden ver aquí este músculo que se origina, ¿sí lo ven? Que queda en la parte anterior de la cadera, tiene este músculo. ¿Sí ven el mouse que les estoy mostrando? Ese músculo psoas ilíaco, es un músculo potente, flexor de la cadera. Es un músculo que tiene varias funciones, ¿no? Pero, entre otras, se puede confundir con lo que tiene que ver con la flexión del tronco. Cuando nosotros hablamos de una abdominal, habíamos hablado de dejar, digamos, acostarnos y en ese sentido hacer una flexión de la rodilla y una flexión de la cadera, ambas a 90 grados, para cuando hiciéramos la flexión del tronco, este músculo, que es el músculo suaciliaco, se, digamos, inhibiera, eh, igual que pasa cuando hablamos de la flexión, hablamos de la semiflexión y la hiperextensión en lo que tiene que ver con la rodilla, ¿no? Que si hablábamos que había una semiflexión, se trabajaba mucho más el músculo sólido, ¿cierto? Pero si había una hiperextensión, se trabajaba mucho el músculo gastrocnemio, ¿cierto? ¿Está claro el tema de lo que es una semiflexión y una hiperextensión? ¿Ese concepto está claro? Profe, lo que pasa es que la semiflexión y la hiper, lo que acabo de decir, esa no nos la explicó bien, Ok. esa no la había trabajado bien. Una semiflexión es cuando hay una disminución pequeña o relativa del ángulo articular, ¿cierto? Una hiperextensión es cuando está, digamos, extendido totalmente el músculo. Es una hiperextensión. Entonces vamos a verlo aquí. Vamos a ver, ojalá no me falle más. Voy a hacerle con calmita. A ver si no se me... Bueno, aquí ya permitido. Ok, bueno. Vamos a hacerlo así. En ese sentido, aquí, por ejemplo, vemos, si están viendo el programa de anatomía, No, profe, no parece. ¿no aparece? Ya les pongo. ¿Ahora sí? Ok. Entonces, mm, aquí está en hiperextensión, ¿sí? Es en hiperextensión. Una semiflexión tendría que ir un poquito más flexionado, o sea, la semiflexión, un poquito más flexionado puede ser a 15 grados, ¿cierto? La rodilla, o sea, que iría por aquí y hasta acá. Cuando yo voy a comenzar a hacer un salto, que bajo apenas unos 5 centímetros la cadera, hay una semiflexión. Cuando ya bajo y la rodilla, el muslo está a una línea, digamos, llana o de 90 grados, ahí ya sí hay una flexión completa, ¿cierto? Entonces aquí hay una semiflexión. Pero mire que el programa, muchachos, yo no sé por qué,
me funciona bien, pero no me funciona cuando está en arruga. Y eso es ahorita que no entiendo porque se me está como bloqueando. Y parece muy raro ese tema. Bueno, vamos a ver si otra vez, si me permite salir otra vez y me lo deja ver a ustedes. Si es que sí necesito que ustedes vean ese programa. Listo, vamos a ver. Otra vez acá. ¿Sí lo pueden ver? Está como despacio para que no me va a bloquear. No. Está difícil el programa con la rúa. Está generando conflicto. Bueno, entonces, por ejemplo, muchachos, ya que el programa me está haciendo dificultades técnicas, hay que revisar a ver si es que la rúa o la actualización me está generando conflictos. Eh, Revisemos, por ejemplo, muchachos, ¿ustedes ya adelantaron el trabajo del dibujo de anatomía? ¿Lo han hecho? ¿Todavía no está listo? Más o menos, digo por ahí. Sí, profe. Por ejemplo, Felipe, ¿qué parte le tocó? El número, la extremidad superior, el brazo. O sea, usted nos dividió que el grupo 1 hace extremidades superiores y el grupo 2 extremidades inferiores. Sí. Pero, o sea, yo hice todo el brazo, pues, brazo, antebrazo, mano, muñeca. Sí. Era los huesos, los músculos y las articulaciones, ¿no? De la Sí. extremidad. Sí. Esos Pero tres. ahorita le está dando usted como una especie de tip, ¿no? Acuérdense que los músculos deben trabajarlo por planos, ¿sí? Por ejemplo, traje en un plano sagital, ¿sí? Con una parte anterior y una parte posterior, porque hay músculos anteriores y hay músculos posteriores. Y por ejemplo, en el caso del tema de la pierna, habrá músculos anteriores, posteriores y músculos que son laterales. Por ejemplo, los fibulares, el fibular longo, el fibular breve o los peroneos, largo y corto, son músculos que están lateralmente, ¿sí? Y también es importante que ustedes a ese trabajo le hagan también un corte transversal. ¿Saben qué es un corte transversal? Sí, sí, eso lo hablamos en clase, ¿cierto? ¿Qué es un corte transversal? Aló. Muchachos. No, no recuerdo, profe. El corte transversal es el que está, digamos, que corta de manera, digamos, horizontal el grupo muscular y usted puede tener una vista de arriba hacia abajo y puede ver el hueso y el músculo que queda al ladito del hueso, ¿sí? Y digamos que el músculo como tiene la proyección como tal, es el corte transversal. Hagan de cuenta que a esta mano cortaran aquí y pudiéramos ver desde arriba dónde queda cada uno de los músculos y dónde están cada uno de los huesos. Es un corte transversal. Porque los músculos tienen un vientre muscular y no es lo mismo el músculo, digamos, a un tercio proximal que a un tercio distal, ¿sí? No es lo mismo. Como el programa no me funcionó, muchachos, les voy a mostrar unos contenidos que dicté hace un tiempo en kinesiología, ¿sí? Kinesiología es un área del conocimiento que es muy cercana a la anatomía funcional, es lo que la anatomía funcional se nutre de la kinesiología,
La kinesiología tiene mucha más profundidad sobre el movimiento, pero les voy a mostrar sobre esas diapositivas que ahí están, digamos, algún norte de lo que vamos a ver, ¿cierto? Y habla puntualmente sobre esos músculos en tema de inserción y origen. Bueno, para que podamos guiarnos, porque es muy difícil a ustedes yo explicarles, por ejemplo, que el bíceps braquial se origina en la apófisis coronoides, la cabeza corta y la cabeza larga se origina en la ceja cotiloidea, en la ceja superior glenohumeral y se inserta en la protuberancia del radio. O sea, para ustedes es muy difícil entenderme en esos conceptos. Entonces yo lo quiero que sea muy gráfico, por eso necesito como unas ayudas para que ustedes puedan como tener más claridad sobre esos aspectos. Esta diapositiva no es tan gráfica como el programa que le quería mostrar. Aspiro y espero que en la clase que tengamos hagamos un trabajo mucho más breve de la socialización de cada uno, porque es una galería de arte. O sea, ustedes envían el trabajo y en la galería de arte vamos a pasar por cada uno de los puestos, revisando pues qué es lo que quiere usted mostrar con su arte, ¿no? Y dedicaremos un tiempo también a revisar músculos, el mayor número de músculos que podamos, sus proyecciones y sus orígenes. Bueno, aquí ya me está abriendo el programa para que ustedes puedan verlo. A ver. Ok. Compartir. Ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, hemos estado algunas cosas sobre esto. Listo. Esto sí eso no lo vimos. Nosotros vimos las tres tipos de articulaciones que hay en el hombro, ¿no? No lo vimos. Eso no lo vimos. Vamos, repasémoslo o veámoslo, ¿sí? Cuando hablamos del hombro, que es esa parte que hay tres tipos de articulaciones. Una que coadyuva, que es la esternoclavicular, ¿sí? Que hace todo igual que una artrósica. Esa hace abducción, aducción, hace rotación, hace flexión, extensión, hace todos esos movimientos, esta articulación esternoclavicular. La acromioclavicular, que está la clavícula acromión que hace parte de la escápula. Y digamos que escapulotorácica también, que ayuda también a los movimientos de la cintura escapular. Bueno, pues la más importante para nosotros es la que tiene que ver con el hombro, que es la escapulohumeral. Esto hace parte de los músculos bueno, eso no lo vamos a revisar. Importante, bueno, estos son músculos del pecho, aquí están las de orígenes. Más bien aquí, listo. Aquí está el húmero y la clavícula escápula, ¿cierto? Esos son los movimientos que hay en el hombro, que es abducción, aducción, anteversión, retroversión, aducción horizontal, son movimientos de rotación interna y externa, son movimientos accesorios y también son movimientos que se generan, pero que también los quiero enredar con eso. Esto sí es muy importante, muchachos. Por ejemplo, el que tenga miembro superior tiene que hablar sobre el deltoides, sobre el coracobraquial, sobre el músculo supraespinoso, y el músculo supraespinoso, digamos, queda por encima de la espina de la escápula, en la parte posterior, en la parte dorsal de la escápula, hay una especie de línea que es la espina. Esa línea divide los músculos que también ayudan al manguito rotador. De hecho, los que tengan que hablar sobre el manguito rotador, pues me van a decir cuáles son los músculos del manguito rotador, que ese es un tema fundamental.
ya que es una, digamos, los contenidos importantes para lesiones articulares. El magneto rotador es uno de los, digamos, un grupo muscular que genera lesión con mucha incidencia en los tenistas, en los que juegan béisbol, en los que hacen natación, sí, por sus movimientos, o sea que es importante. El infraespinoso obviamente queda abajo de esa espina de la escápula. El redondo menor, el redondo mayor es su escapular, que es un músculo que queda en la parte anterior de la escápula y tiene, digamos, coayuda, acá hay una coaptación de la cabeza del húmero, el dorsal ancho y el pectoral mayor. Esos dos músculos son de apoyo al movimiento, pero hacen parte más bien como del tronco. Eso es importante. Por ejemplo, si aquí hablamos de un músculo que es el deltoides, ¿cierto? El deltoides tiene un origen, ¿cierto? Pero digamos que es un origen dividido por 3 fascículos. Entonces está el tercio anterolateral, que es en la clavícula o una porción clavicular. Hay una porción que es acromión o acromial, que es la cara lateral. Y ahí digamos que hay una porción de la espina de la escápula, ¿sí? Entonces hay una porción anterior, ¿sí? Hay una porción lateral y hay una porción posterior, ¿sí? Pero la inserción es la misma. La inserción llega a la impresión deltoidea del húmero, ¿sí? Y lo que hace el húmero es abducción, si se trabaja con la porción, digamos, lateral, hace flexión si se trabaja con la porción anterior y hace extensión si trabaja con la porción posterior. Pero no solo trabaja el deltoides solo, hoy también se ayuda cuando hablamos de una flexión del hombro, también con el músculo bíceps braquial, porque el bíceps braquial es un músculo también biarticular, porque pasa por articulación del hombro y también pasa por articulación del codo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando hagan ese dibujo de anatomía puedan entender la trayectoria de los músculos, ¿sí? La trayectoria es bien importante. No de todos, pero sí de gran parte. Porque si hablamos del miembro superior, importantes músculos para tener trayectoria, el tríceps. En la parte posterior, el bíceps, importante. El braquial anterior es muy importante, ¿sí? Si hablamos del brazo. Y si hablamos del antebrazo, el pronador redondo y cuadrado son muy importantes en los movimientos de pronosupinación. Obviamente el supinador y los extensores profundos de los dedos y todo lo que tenga que ver con la función de flexión y extensión de la muñeca, ¿sí? Sobre esos contenidos tenemos que tener claridad de dónde a dónde va, ¿sí? Y cuál es su origen, cuál es su inserción medianamente y cuál es su función, ¿sí? Eso, y por eso nada más le di una sola parte, no le di solamente, digamos, el miembro superior, pues pueden haber 7, 8 músculos que ustedes pueden nombrar, pero lo que no quiero, compañeros, muchachos, es que me van a leer allá. Eso no lo quiero, ni lo quiero volver a ver porque en las últimas 2 sesiones que he tenido he llamado la atención porque de leer, pues, llévese una fotocopia, imprime y la lee. No, cuando usted llega allá, ya llega con un conocimiento ya apropiado a exponerlo y a contribuir con sus compañeros, ¿sí? O sea, y no vamos a leer allá, por favor, eso sí no lo voy a permitir. Bueno, aquí también vemos cómo está el coracobraquial, ¿sí? Mire que el origen, apófisis coracoide de la escápula, inserción zona intermedia del borde medial de la diáfisis humeral. Ustedes sí lo pueden, eso sí lo pueden interpretar ustedes, ¿cierto? Porque aquí me están hablando de borde medial, y eso ya lo vimos nosotros en el plano espacial, ya vimos que es medial, ya vimos que es lateral. Entonces, ustedes tienen que interpretar esos contenidos con lo que ya vimos previamente, ¿sí? O sea, no podemos decir que no sé dónde queda eso, porque es que no entendí que es medial, que es lateral, que es un tercio distal, que es un tercio proximal. O sea, hay que apropiarlo de manera mucho más clara, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos los músculos supraespinoso e infraespinoso, son músculos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta en el tema del hombro.
ustedes hablarán sobre eso. No les quiero tampoco profundizar, pero sí quiero dar norte sobre qué ustedes enfatizar. El renglón de mayor y menor igual son muy importantes esos músculos. El dorsal ancho no entraría, no es tan relevante, pero sí podrían indicarlo, pero sí sería más de más relevancia el subescapular, ¿cierto? El plantar mayor no entraría el plantar mayor aquí como tal, ¿cierto? Mire que aquí ya hay, digamos, una acción del músculo del deltoides, bueno, pero bueno, eso no lo vamos a tocar como tal. El coracobraquial, acción, por ejemplo, el coracobraquial mueve el brazo recto en dirección anterior. Digamos que esa es la función. El músculo supraespinoso, que queda arriba de la espina, de la escápula, que genera una débil aducción y estabiliza la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. O sea que, aparte de una función, digamos, motora, también tiene una función de postura, que eso también es importante tenerlo. Cuando hablamos del supraespinoso, ¿sí? El supraespinoso se entiende en fisiología articular que trabaja los primeros 30 grados, ¿sí? En abducción, ¿sí? En la aducción. Y de allí para allá, trabaja el deltoides hasta 180 grados. Mire que aquí no se indica los grados que trabaja el músculo, simplemente se dice débil abducción, ¿sí? Eso no sería muy claro en términos, digamos, anatómicos, pero sí está entendido y está claro que el supraespinoso tiene función de hasta los 30 grados de abducción y de para allá el deltoides. Bueno, músculos de acción, bueno, eso no lo vamos tampoco a tocar. Y aún más bien a ser relevantes, bueno, eso ya es otra parte, ¿listo? Aquí ya entraría también el aspecto para los que van a sustentar todo el tema del codo, o digamos de la articulación radiocubital, así tal cual, huesos implicados, escápula, hómero, cúbito y radio. Sí quiero que tengan claridad sobre lo que es supinación y pronación. El que hable sobre el medio superior, tenga claridad sobre lo que es supinación y pronación, por favor, ¿no? Sobre eso y sobre las dos articulaciones que hay allí, porque el codo hay dos articulaciones, no se las voy a decir, ustedes las van a investigar, ¿ok? Como tal. Músculos importantes, bíceps braquial, medianamente de dónde a dónde va, su proyección. Sobre esto ya les di un poquito de introducción al tema. El pronador redondo, cuadrisupinador, y el anconio, que es un músculo importante también en la estabilidad, que es muy parecido a lo que se habla con el músculo popliteo. Es muy parecido en su sentido de su acción, ¿cierto? Los músculos que trabajan en isometría como tal. Es bien importante eso. Muchachos, bíceps braquial anterior, bueno, inserción y origen, bueno, eso no lo tocaré ahorita, pero sí quiero que ustedes lo indaguen de manera clara. En el dibujo, por ejemplo, pueden coger la cara anterior, ¿sí? Nombrar 3 músculos importantes, ¿sí? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué acción tienen? ¿Sí? Para que podamos ir trabajando ese lenguaje anatómico, ¿sí? Digamos que aquí les ha dado una gran base para que ustedes tengan, digamos, los conceptos claros para el día de la galería de arte, ¿sí? Insisto, un trabajo bien elaborado, de esfuerzo que sé que ustedes están dispuestos a desarrollar. Bueno, eso en cuanto a los músculos de la parte superior. En cuanto a los que van a trabajar el tema de la cadera, ¿sí? Músculos fundamentales, el psoas-ilíaco, ¿sí? Que hable sobre el psoas-ilíaco, el sartorio, y que lo hablen por porciones, ¿no? La porción, por ejemplo, medial, los músculos aductores, cuáles son sus funciones, de dónde a dónde van, los músculos posteriores, de dónde a dónde van, y porque tienen, digamos, cierta nomenclatura. Por ejemplo, Marvin, no sé qué te tocó a vos, Marvin, pero, por ejemplo, cuando yo te hablo de isquiotibiales, ¿qué concepto o qué referencia me darías tú de cuáles son los músculos isquiotibiales?
Profe, lo que están al lado del femoral. Sí, o sea, están en el femoral, sí, pero cuando yo te hablo, ¿cuáles son los músculos isquiotibiales? Usted me diría, ¿son qué músculos? Mm, profe, no la tendría clara. Bueno, vale, entonces tenemos que estudiar ese tema para que los músculos isquiotibiales precisamente van del isquion a la tibia, músculos isquiotibiales. De los músculos isquiotibiales regularmente en el vocabulario normal se le dice a los músculos posteriores, tanto al semitendinoso, tanto como al semimembranoso, tanto como al bíceps femoral. Pero el bíceps femoral, digamos, no llega a la tibia, Profe, llega a la fíbula. ¿Sí? ay, disculpe, venga, yo le hago una pregunta. Es que usted habla, pues, es cuanto a lo que tenemos que hacer de lo del trabajo, ¿verdad? Sí. Es que usted habla que a cada uno le tocó una parte, pues, de la extremidad que le tocó, Un pero a miembro. nosotros no, es un miembro, pero a nosotros no nos han repartido, o sea, a usted le toca el hombro, a usted le toca el antebrazo, a usted el No. brazo, no, señor. Entonces eso es lo que como que nosotros, como, no, usted solamente repartió ahí en el Harold, salón, grupo tal y grupo tal le tocó extremidad superior, extremidad inferior, pero no nos ha repartido, usted le toca la mano, usted le toca el antebrazo, Harold, la lista yo no está, pues. me queda Harold, ¿dónde está? ¿Está Harold? Harold, ¿eso no se hizo? No se distribuyó. No, lo único que se hizo, profe, fue decir, uno, tal cosa, dos, tal cosa, más no se distribuyó, como dice, como dice Felipe, a usted le toca tal grupo, tal músculo y así, no, eso no Ah, se no, no, hizo. no, 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 pues es que la distribución no está dada en músculos. Sí, la distribución está dada en miembro inferior, ¿cierto? O sea, usted toca miembro Ajá. inferior, usted debe tocar los músculos de mayor relevancia de ese miembro inferior. ¿Qué les doy acá? Norte sobre cuáles ustedes deben, digamos, desarrollar de mayor importancia. Pero, Ah, no, por ejemplo, ¿a usted le tocó qué parte le tocó a usted, Harold? a mí me tocó miembro inferior, es que lo Listo, tengo. está claro. O sea, le tocó miembro inferior, usted tiene que hablar sobre los músculos que hay en el muslo, anterior, posterior, ¿cierto? Medial, Ah, lateral. Y también músculos que si están en la pierna, anterior, posterior y lateral, ¿cierto? sí. Ah, que usted me diga a mí, listo, yo quise enfatizar sobre los músculos del muslo, pero si lo hace así, debe dar un mayor contenido sobre los músculos del muslo. O sea, debe darnos algo más, ¿sí? De interés, algo interesante, que usted haga una muy buena revisión sistemática, donde profundice sobre la acción de esos músculos. Si no va a tocar todo el miembro, o sea, que valga la pena no tocarlo todo porque hice una revisión muy profunda sobre una particularidad de los músculos del muslo, ¿cierto? En ese sentido lo aceptaría, pero el trabajo está claro. O sea, al que le tocó miembro inferior, habla sobre el miembro inferior. Le tocó miembro superior, habla sobre el miembro superior. Sobre huesos, importante de tocarlos, sobre las articulaciones, pero ya más importante, sí, y en profundidad sobre los músculos, ¿sí? Y su acción. ¿Sí me entender, muchachos? Sí, Bueno, porque no les puedo decir a ustedes, y no es indicado si le pusimos a trabajar sobre 3 o 4 músculos, no, vamos a trabajar sobre regiones, porque el cuerpo humano es un sistema y trabaja por grupos musculares, no trabaja por músculos aislados, ¿sí? Y haremos mal haciendo un análisis, o sea, mirando en detalle una parte sin entender todo lo demás, ¿sí? Que eso quiero que lo tengamos como muy claro, ¿vale? En ese orden de ideas, muchachos, pues digamos que a los que le tocó el miembro inferior deben hablar sobre, digamos, si por ejemplo, si llegase ustedes a decirme a mí, me tocó miembro inferior, pero quise hablar sobre la cadera y hace una revisión interesante sobre la cadera, sobre qué músculos pelvitrocantéricos le dan estabilidad, articulación y cómo lo hacen, bueno, yo diría que vale la pena que ustedes pongan eso y que no hable sobre la pierna, por ejemplo, ¿sí? Pero debe ser algo bien nutrido, ¿sí? Porque hay mucho de qué hablar. O sea, lo que yo no quiero que hagan, muchachos, es que me vayan a San Google
y vean lo que dice y lo que dice en San Google, porque es que hay mucha basura. Les digo, o sea, primero, pues en el tiempo ustedes no están, digamos, adaptados a realizar artículos de investigación y tampoco se los pueda poner a hacer. Para eso vamos a trabajar un tiempo para que se puedan realizar artículos de investigación y hacer la revisión sistemática. Ahora no podrían, que no tienen las competencias. Pero acostúmbrense a buscar literatura especializada, ¿sí? En bibliotecas o en libros digitales que sean con autores, digamos, investigadores o que tengan algún renombre en el tema del área del conocimiento, porque ustedes pueden ver en Internet mucha información y a veces mucha basura, a veces no es verdad, a veces el concepto no es claro, a veces el concepto es errado y vamos a vivir de errores. Entonces, les sugiero, uno, el libro de guía de anatomía que la institución está proporcionando. Dos, echarse la escapadita y buscar un atlas de anatomía. Un atlas. Los atlas tienen, digamos, muchos contenidos y no hay tanto error anatómico, no hay tanto sesgo, ¿sí? Porque incluso si uno todavía encuentra errores en algunos libros de anatomía, entonces uno dice, bueno, pero son muy pocos, pero en San Google eso, errores por todo lado. O sea, casi que de un porcentaje del 70% puede ser errores o puede ser conceptos desvirtuados. Entonces, por eso les pido, por favor, que hagan una buena indagación, ¿vale? Muchachos, son las 10 y 20. Arrancamos a las 9:30, bueno, 50 minuticos para aumentar, digamos, los conceptos. Lástima que el programa de anatomía no me funcionara como quisiera, está generando conflicto. Pero en el encuentro presencial lo vamos a ver. Llevaré el computador con el video bien y vamos a ver los músculos, vamos a tomar un poquito más de detalle. ¿Qué les voy a pedir, muchachos? Vámonos en ropa de sudadera para que, ¿se acuerda que habíamos hecho un ejercicio práctico que hicimos la vez pasada de medial posterior, que hicimos las rayas de la persona, ¿se acuerda? ¿Sí? Sí, Listo. Bueno, como sé que eso les gustó mucho y como sé que eso nos apropia más, pues vámonos en sudadera, llevemos una librita, llevemos algunos indicadores que sean demográficos y vamos a hacer prácticas allá. O sea, vamos a mirar dónde queda el bíceps, para dónde va, y ahí rayamos en los cuerpos de ustedes y vamos a palpar y vamos a tocar para ir sintiendo e ir apropiando el concepto, ¿cierto? Que nos vaya, sí. digamos, generando claridad ya en lo práctico, ya en lo pragmático, ¿sí? Que sé que a Mm, ustedes les surte mucho efecto, les gusta y nos puede ser de gran ayuda. ¿Les parece bien? sí, Perfecto. Entonces vamos dispuestos en eso, muchachos. ¿Listo? Nos quedan, digamos que para completarla ahorita, 5 minuticos, 7 minuticos, preguntas, inquietudes, observaciones. Profe, una preguntita, o sea que para mañana nosotros tenemos que enviarle la foto sobre los dibujos que tenemos que hacer para el sábado de las exposiciones, se lo enviamos mañana de igual forma la foto. Sí, sí, no me acuerdo, si yo creo que les coloqué, claro, eso es previo al encuentro, sí, porque es mañana es Ajá. jueves, tengo que revisarlo, pues para llegar allá y orientarlo más sobre el trabajo, sí, enviarlo mañana, si Dios permite. Bueno, Bueno, profe. no sé si abrir la plataforma, bueno, ¿cómo están de tiempo? Quiero escucharlos. ¿Están muy alcanzados de tiempo? ¿Si alcanzan o no alcanzan? pues profe, pues no es por nada, pero con el tema del partido más de uno se concentró ahí y todo el cuento, pero pues ya normal, no sé cómo estarán de tiempo los Bueno, compañeros. si quieren, muchachos, le dejar la plataforma hasta el día viernes, un día más, ¿cierto? Un Perfecto, día más. gracias. Pero entonces no me puedo comprometer con que casi revisarlos todos para el día sábado, ¿listo? Entonces Ah, voy ok, a revisar lo que más cuento. Entonces le voy a hablar hasta el día viernes, los que puedan subirlo, los voy a intentar revisar, ¿sí? Y más bien profundizamos ya en los conceptos allá el día de la clase presencial, ¿vale? profe, gracias. Bueno, Carlos, ¿ya decir algo, Carlos? Aló, profe. Profe, Sí, aló. sí, Felipe, dime.
pues algo en vez como una recomendación, no sé, pues o sea, que como cada grupo, o sea, los dos grupos van a hacer pues, extremidad superior e inferior. Si hubiera sido bueno que cada uno fuera escogido, por ejemplo, o sea, uno le tocó la mano, otro el antebrazo, otro el brazo, el deltoides. O sea, para que todos hablemos como de lo mismo, ¿sí me entiendo? Que vayamos a escoger pues lo mismo. Si me hago entender, entonces sí hubiera sido como algo así como que, Es que como más. yo hice ya ese ejercicio, te cuento, hice ese ejercicio y no me surtió efecto. Porque, ¿qué pasa? Cada uno se centra en su pedacito, o sea, en los 7, 8 músculos de la mano y se olvida todo lo demás. ¿Sí? El ejercicio no es para que ustedes me lo presenten a mí, no. O sea, es para que ustedes aprendan. O sea, el ejercicio es para que ustedes se tomen la tarea de rayar el bíceps, que el bíceps llegue aquí, llegue acá, de mirar el anconio, de mirar el tríceps. Es para que ustedes, digamos que apropien el concepto, ¿sí? Porque no es el hecho de ir a sustentar por sustentar. Pues ustedes lo van a expresar porque yo necesito evaluarlos y necesito saber ustedes cómo van a aplicar los conceptos. Pero es que ustedes conozcan los contenidos. Entonces, como yo esa especie ya la tuve y lo hice, yo ya lo hice, usted me carga de la mano, usted me carga del antebrazo, usted del brazo, y resulta que los compañeros en plena clase eran leyéndose los 4 o 5 minutos de ese pedacito y no hablan de ese pedacito. Y ustedes van a salir como licenciados y tienen que saber de todo. Tienen que saberse los músculos del miembro inferior y los del miembro superior. Tienen que saberlos todos. O la mayor cantidad de músculos. Porque si usted sale y nada más sabe los músculos de la mano y no se aprendió, no estudió los músculos del antebrazo, del brazo, de la cadera, del muslo, de la pierna, y entonces usted va a quedar como que, venga, ¿sí? Muy limitado. Entonces, por eso lo hice así, por miembros, por miembros. Yo sé que se va a repetir. Pero bueno, repetir los conceptos es reafirmar, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes, está en ustedes que sean propositivos. O sea, que indague un poquitico más para que usted puede, al compañero que habló sobre el brazo, usted le pueda aportar. Por ejemplo, Carlos dijo que el bíceps hace flexión, ¿cierto? Pero usted encontró que el bíceps también hace una leve abducción. Por tal motivo, entonces, que se genere ahí la discusión sobre esos conceptos, ¿sí? Que se genere, digamos, un cuerpo de conocimiento. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Porque, se lo digo, como los otros grupos, y he tenido dificultades, que están pegados de la nota, por Dios, o sea, y del pedacito y de la inmediatez, ¿sí? Y sí, la nota es importante, pero más importante es que ustedes aprendan. ¿O ustedes que van a la universidad? Aprender, ¿cierto? Aprende. Total, aprender. Y esa es mi intención con ustedes. Y de hecho, hemos perdido Ah, algún tiempo, ¿sí? Hemos perdido mucho tiempo. ciérrela. Pensaría yo que es importante. Entonces, hay que aprovecharlo. ¿Listo, muchachos? Esa, digamos que es mi concepción. Y considero que es lo importante para nosotros, aprender, ¿sí? Por eso, el hecho de que usted haga miembro superior y que muchos lo hagan, pues bueno, usted va a hacer ejercicio en su casa de imitar cada músculo y leer su sección de origen y se lo va a aprender. Y, si en la universidad, y allá en el aula lo vamos a repasar nuevamente. Total, lo repasamos. Porque lo que usted repasa 1, 2, 3 veces, se le queda, se acuerda. Si usted lo leyó para el momentico y no lo vuelve a leer más, se lo olvida. Entonces debe ser así, debe ser muy repetitivo. ¿Listo? Dime, Carlos. No se escucha bien, Carlos. No te escuchamos. No te escuchamos nada, Carlos. Está el audio malo, te cuento. Carlos, compañeros, eje 27. Digamos que ya se nos va a cerrar la plataforma.